a conocer un poco más de todo esto con el doctor Carlos Regazzoni. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Antonio, ¿qué tal? De lo que explicaba recién Rosario, da la impresión que lo que se anticipa y lo que contaba ella es que se va a decir sí con AstraZeneca, sí con Sinopharm, pero hay que esperar, y Sputnik, Sputnik 1, Sputnik 1. ¿Está bien esto? Sí, de hecho, para mí la más práctica de todas es, lo he dicho en su momento, repetir la primera dosis de la Sputnik. Porque si no, vos estás ampliando mucho la cantidad de heterólogos. Vos tenés 5 millones de personas para vacunar y te van a seguir llegando componentes 1. Si vos combinás con otra vacuna, empezás a distorsionar todo el proceso de vacunación. En cambio, lo más práctico es decir, a todos le estoy dando dos veces la primera dosis, hecho absolutamente posible y factible. Traducido al burro básico Sí, que es el que se te repitan pregunta. la primera dosis. No pasa Pero nada. digo, el componente 1 de la Sputnik respecto del segundo, ¿difiere en qué cosa? Solamente en el vector. A ver si puedo explicarlo sintéticamente. El virus está modificado y tiene un gen, que no lo tenía antes, que codifica para una proteína del coronavirus. Ese virus llega al cuerpo e infecta células, que son células de nuestro sistema inmune, que están en el hígado, en algunos vasos sanguíneos. Esas células les inyecta el gen del coronavirus. Y esas células del sistema inmune expresan la proteína del coronavirus. Y ahí se generan anticuerpos. Entiendo. Porque ellos usan 2 veces virus distinto. Porque cuando vos das un virus cualquiera, el componente 1, el cuerpo también genera cierta defensa mínima contra el propio vector. Entonces, la segunda vez que lo das es como una carrera en la cual si diste 1000 partículas van a llegar a destino menos porque ya hay anticuerpos. Ese es uno de las tantas aristas que tiene la vacunación heteróloga. ¿Qué quiero decir? Algo que creo que es importante lo que dijo Rosario y quiero aclarar. Si vos te diste la primera dosis, quedás con un 60% de inmunidad. 3 meses hasta la segunda dosis, estuviste 3 meses con menor inmunidad. Por eso se prefiere darlas más cerca. Claro. Porque vos estás con mucha más gente, más tiempo, menos protegida. ¿Qué pasa? Acá se optó por una estrategia que a mí me pareció correcta al principio, después la manera en que se desarrolló me parece que es incorrecta, en la cual vos ibas con una dosis a la mayor cantidad de gente posible, pero sí que había que hacerlo muy rápido y tomando otras medidas para bajar la circulación viral. Ahora lo que nos ocurre es que como era previsible, tenemos un virus más contagioso, con lo cual ahora tenemos mucha gente con poco nivel de cobertura. A mí me parece que dada la epidemiología actual, lo que estima es que en la Argentina tenemos 20 millones de personas entre vacunados con 1 o con 2 dosis, más convalecientes de infección, que tienen un grado de defensa del 80 o 90% contra el virus. Lo que significa que tenemos 20 millones o 25 de argentinos completamente susceptibles. Eso te da para 3 pandemias como las que vivimos. ¿Al diablo? Claro. ¿3 pandemias? Sí, porque hay un cálculo que se estima el tamaño posible de la pandemia y entonces cuando vos tenés una cantidad importante de susceptibles, el virus todavía puede seguir contagiando a niveles exponenciales. Bien. Te leo preguntas porque es impactante la cantidad que hay. Tengo Sinopharm, ¿me puedo dar Sputnik? Ahí me mareo. Porque digo, eso lo tiene que decir la autoridad sanitaria. Te voy a decir, de todas maneras, te quiero dar una respuesta informal. Se pueden combinar las vacunas. Todas. Todas. Hoy, todas. Porque no hay una contraindicación a ello, porque lo que hace la magia es, o bien que la vacuna, hoy en día todas las vacunas que usamos usan casi todas el mismo principio. Traen un ácido, un ADN o ARN, que se inyecta en un tipo de célula particular. Esa célula toma el ADN o el ARN, fabrica la proteína del virus y engaña a nuestro sistema inmune, y nuestro sistema inmune hace anticuerpos. Ese circuito viene con un ADN, con un adenovirus 26, con el del chimpancé, o con el lipoma, el liposoma, en el caso de las Moderna o Pfizer. Y después, otro error. Las vacunas no han sido comparadas una con otra, luego no son comparables. Cada vez que escucho que alguien dice, no, esta demostró ser más eficaz que la otra, error, y error con mayúscula, porque no fueron comparadas.
lo que hay de evidencia en la vida real es un término muy complejo y no quiero aburrirte a vos y a la audiencia porque tiene que ver mucho con lo que llaman el riesgo absoluto de la enfermedad, pero créanme que los que saben de esto no comparan. No hacen comparación. No hacen comparación, son todas buenas. Renzo dice, @dicho esto en A24, los vacunados y los no vacunados contagian igual. Entonces, ¿por qué quieren hacer obligatoria la vacunación? ¿Es correcto que el vacunado contagie igual que el no vacunado? Es un tema interesante de probabilidad condicional. El vacunado, una vez infectado, contagia igual que el no vacunado infectado. Pero para que se infecte un vacunado, antes se infectaron entre 8 no vacunados. Es decir, la infección es mucho menos frecuente en el vacunado. Entonces, por supuesto que una vez infectado, contagia igual y te diría que tiene niveles de letalidad un poquito más bajos, pero no tanto más bajos. Total. La vacuna lo que hace es previene la infección. Obviamente que como no la previene absolutamente, estamos ante este grave problema que es que se hace casi dificilísimo y los que saben opinan que va a ser imposible lograr inmunidad de rebaño. Bien, hace 4 meses mi esposo se dio una Sputnik. ¿Qué es más conveniente? ¿Esperar la Sputnik 2, la Sputnik 1 o AstraZeneca? A la persona le digo, haga lo que la autoridad sanitaria dice, y a la autoridad sanitaria le digo, hace un mes que deberíamos estar vacunando con cualquier otra cosa empíricamente. Hay algo que a la gente por ahí la gente tiene confianza en el médico. Los médicos no tomamos todas las decisiones basadas en estudios randomizados, doble ciego, no. Eso ocurre, te diré que para la minoría de los casos. La mayoría de los casos son extrapolaciones de esto y se llama tratamientos empíricos. Sobre todo cuando la situación es excepcional. Y Luis, créeme que estamos ante una situación excepcional, que tenemos que resolverla urgente, porque la variante Delta, que no sabemos cómo va a funcionar en la Argentina, pero llega a funcionar igual que en Inglaterra. En Inglaterra el 90% de la gente tiene anticuerpos para el virus, por vacuna o por infección previa. Claro. Bueno, acá te preguntan también respecto de síntomas post COVID. Ahora me pusieron la tercera dosis de AstraZeneca. Es un tema enorme. Espera, hagamos esto. Estamos charlando con Carlos Regazzoni, ya abro a la mesa. ¿Qué se sabe de secuelas de COVID? Porque digo, cambiaron. Falta de olfato y gusto, problemas cardiológicos. ¿Qué se sabe? Hay 3 familias de secuelas. Un grupo de familias de secuelas de la que no vamos a hablar, son raras y muy específicas. Pero hay 2 grupos de los cuales sí hay que hablar. Uno son las personas que tuvieron neumonía bilateral por COVID. Esas personas pueden quedar por mucho tiempo con compromiso de la función pulmonar. Entonces tenías una persona que tenía 50 años que corrió 8 kilómetros diarios y de golpe va a estar meses hasta recuperar su entrenamiento previo, sino años. El segundo grupo de complicaciones de secuelas son lo que se llama el COVID prolongado, síndrome post-COVID, que es un fenómeno inflamatorio muy proteiforme y poco entendido, que la persona queda con cansancio, artritis, dolores musculares, puede tener alteraciones del hepatograma, y depende del esquema. Hay cuadros muy graves o muy serios, donde los pacientes están imposibles de trabajar, y cuadros más leves de cansancio. Eso puede ocurrir hasta en 1/3 de los convalecientes. ¿Al diablo? Sí, incluso personas que tuvieron COVID leve. Bien. Sí, Nacho. Sí, Carlos, la variante Delta puede llegar a postergar esos planes de una verdadera nueva normalidad a partir de que se pensaba a partir de fin de año, más o menos, por ejemplo, se hablaba de la vuelta a los estadios, a los eventos culturales. Con las vacunas que tenemos, por su efectividad y por la capacidad de producción y de administración que tenemos, va a ser casi imposible en el mediano plazo tener lo que se llama el equilibrio endémico. Endémico es la tuberculosis. Aparece un pequeño brote y solo se autolimita. Entonces, ¿qué vas a tener? Amplios espacios de la población que estuvieron vacunados, pero la inmunidad fracasó, porque tienen trasplante, porque tienen cáncer activo, porque son personas mayores, y gente que no se pudo vacunar porque son niños y que pasaron a tener más de 5 años, o por lo que fuere, y que ahí permanentemente van a haber rebrotes de mediana escala, como puede ocurrir con brotes de sarampión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos son todos o ninguno. Mientras los países que ya lograron altos niveles de vacunación no se empiecen a preocupar por vacunar a los vecinos, vamos a seguir con controles estrictísimos de tránsito aéreo, con zonas rojas de las cuales no van a aceptar pasajeros y con esquemas de vacunación y de testeos masivos permanentes. Bueno, algunas de la gente, Robert Sarmiento,
Consulta para el doctor. ¿Qué efectividad contra la variante Delta tiene dosis de Sinopharm 1 y 2 aplicadas? Sinopharm, ¿que se sabe cómo funciona con la Delta? Lo que se estima es que todas las vacunas bajan un 10% aproximadamente su efectividad contra la variante Delta. Ahora, son extremadamente eficaces para prevenir la muerte y los casos graves. Claro. Entonces, ¿qué te diría Luis? 2 dosis de vacuna es la solución, de cualquiera de las vacunas, es la solución al problema este. Directamente. Pero es una solución que va a requerir igual vigilancia epidemiológica y medidas muy sofisticadas que nosotros estamos lejos de implementar. Belén, participé de la fase 3 de CureVac, pero como supuestamente no era eficaz por recomendación me volví a vacunar. Está bien. ¿Qué pasó con la CureVac? No, bueno, No anduvo. no anduvo. No anduvo. Damián, me vacuné, me puse la Johnson & Johnson en Estados Unidos. Ahora me recomiendan completar esa vacunación. ¿Con cuál? Pero no es que podés elegir la vacuna, o sea... No, ya está vacunado esa persona. Ya está vacunado, ahí está. Sí, Rosario. No, tiene que ver con que los que tuvieron COVID, tuviste COVID y tenés una dosis de cualquiera de las vacunas. ¿Te conviene vacunarte en lo inmediato con la segunda dosis o ya estás inmunizado y quizás estirar también, a pesar de que te pueden llegar a convocar y a llamar la segunda dosis? Eso es una decisión que debe tomar la autoridad sanitaria en vista de la cantidad de provisión de vacuna disponible y el nivel de inmunidad que quiere lograr en la población en general. Y tiene que ver con el virus. Lo que hoy se recomienda es que los pacientes completen su esquema de vacunación, hayan tenido o no hayan tenido el virus. Carlos, hoy estamos en una situación de que muchas restricciones se han bajado. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires no hay horario de provisión para circular. Las clases en etapas se están volviendo de manera normal. ¿Esto compartís teniendo en cuenta la llegada de la Delta y los niveles de vacunación? ¿Y hay riesgo de que todo esto se pueda volver para atrás en algún momento? Hay dos cuestiones, la biológica, la médica, sanitaria y la económica. Desde el punto de vista sanitario, para que se den una idea, en Australia está absolutamente documentado, 2 personas en la calle sin barbijo se cruzaron 10 segundos y se contagió. Con la variante Delta, ninguna de las medidas de distanciamiento social que existen hoy en día funcionaría. Los protocolos no sirven, el aforo no sirve, la distancia de 2 metros no sirve, o sea, los grupos que sean al aire libre tampoco sirve. Se contagia en cualquier lado. La gente tiene que estar en la casa o tiene que estar vacunada. Y cuando esté en un lugar interno, aunque esté vacunado, con barbijo de alto filtrado. Con lo cual eso te estoy dando la respuesta. O sea, si nosotros vamos a tener que combatir la variante Delta como se ha hecho hasta ahora, preparémonos porque malísimo. Quiero hacer un stop sobre el tema vacunación. Ya sigo con Carlos Regazzoni. Me voy a ir a los... Te decía, Carlos, ¿hasta cuándo termina esto? Una opinión completamente personal, informada, pero personal. Las enfermedades de las epidemias de cólera se fueron desterrando a medida que las ciudades fueron desarrollando sistemas cloacales y agua potable. Y tardó mucho tiempo en que eso evolucionase a otros países. A mí me da la impresión de que vamos nuevamente hacia 2 mundos. Uno, con sofisticadísimos sistemas de control epidemiológico, como lo que veíamos después de la epidemia de SARS en Hong Kong o en China, que llegaba y se te daba la sensación de que era un mundo raro. Bueno, eso va a ser un mundo. Y otro mundo, el mundo de la dificultad para implementar medidas sofisticadas. A mí me da la impresión de que nosotros estamos cayendo en este segundo mundo, con lo cual tanto la problemática educativa como económica, como sanitaria amplia, porque acá hay que hablar de las otras enfermedades que están surgiendo, también que son tan graves como el coronavirus, a mediano plazo, 2 o 3 años, si no cambiamos urgente nuestro enfoque de la salud pública en nuestro país y entendemos que ha pasado a ser una prioridad como el contrabando o más todavía, ¿no? O sea, pero de ese nivel de sofisticación vamos a tener serios problemas. Brutal desigualdad en el mundo. O sea, Brutal ya veo que hay una desigualdad entre países que tienen resuelto todo. Esto genera más desigualdad. Más, de hecho está aumentando. Mirá, todos los indicadores sociales y económicos en el mundo retrocedieron 40 o 50 años, ¿no? En pobreza, desigualdad. Claro. Y ojo, porque los países de Occidente... una cosa es la Unión Europea, que está teniendo serios problemas también, pero hay mucha inteligencia y mucha gente con ganas dentro. Y además, dentro de los países también puede haber diferencias. Hoy, en este momento, ¿sabes quiénes son los que más se infectan, incluso vacunados? La gente de menores recursos. Claro. En los países desarrollados. Los análisis que se están haciendo en los países desarrollados, 3 veces más. Uno de los factores de riesgo para reinfectarse a un vacunado es tener pocos recursos. ¿Por qué? Porque estás en un nivel de exposición mucho más alto.
Ahora, Bien. Sí, Martín, no, por supuesto. Por esta desigualdad, claramente la venta de vacunas es un negocio, los laboratorios son un negocio. ¿Existe algún mecanismo? ¿Se está pensando que organizaciones internacionales como la OMC u otros organismos digan, bueno, acá se iguala y la vacuna se abre, se fabrica en todos lados? Mira, ese es un gran punto que tocas. Haber dinamitado a la Organización Mundial de la Salud como se la dinamitó fue un daño irreparable a lo que llama la gobernanza global en salud. Y la gente que más entiende de esto y otros grandes activistas, del caso de Bill Gates, entienden que o recuperamos urgente un sistema para reconstruir un sistema de gobernanza global en salud, o esta pandemia nos va a dar mucho trabajo por mucho tiempo. Hay hipótesis, pero hay muchos fracasos. El G20 fracasó, el G7 tampoco ha logrado mucho, CEPI para las vacunas tampoco ha logrado ser un sustituto. Así que yo lo que te diría es que hay que fortalecer urgente con un nuevo rol, por lo menos a la Organización Mundial de la Salud. Nos preguntan por la vacuna vegetal. Algunos los están esperando, no se aplicaron ninguna de las vacunas autorizadas porque la están esperando. ¿Tienen que esperarla? El que no se vacuna pone en riesgo al vacunado, especialmente al vacunado vulnerable. La gente de más de 75 años, la gente con diabetes, la gente con un cáncer activo, la gente inmunosuprimida, aún con 2 dosis de la mejor vacuna, igual tiene más probabilidades de fracasar. ¿Cuándo? Cuando hay demasiado virus circulando. ¿Cuándo hay demasiado virus circulando? Cuando hay gente que no se vacuna. Tiene que vacunarse todo el mundo, y en la Argentina hasta los 5 años de edad. Y esa es la única manera de poder volver a tener para todos el mundo que tuvimos. Ahora, la vacuna vegetal, me sumo a esta pregunta ¿qué se sabe? ¿Es efectiva? ¿Se puede combinar con otras? No, hoy tenés que darle al virus, al cuerpo tiene que tomar el ADN o el ARN o la partícula, o usar no hay nada más natural que el sistema inmune. Y de todos los medicamentos que hay, ninguno es tan natural como una vacuna. Te puedo hacer una pregunta también que me sorprende. ¿Por qué no aparece el... uy, se me fue. El de la gripe A. El medicamento que ayuda a la gripe A. El Tamiflu. Ah, bueno, es una gran pregunta esa. Toma. Lo que pasa es que este virus es... Y bueno, pero No ¿sabes qué sonambula. pasa? La pregunta es ideal, ahora te la pongo en perspectiva. ¿Cuánto tiempo se demoró en tener un tratamiento efectivo contra el HIV? Y muchos 30 años. Sí, muchos años. En este momento, yendo a este futuro que estamos buscando, los países desarrollados están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para descubrir con tecnologías que eran inéditas hasta hace 2 años, nuevos medicamentos. Entonces van a llegar, de hecho ya hay 2, que son 2 anticuerpos monoclonales. El punto es que vuelve a ocurrir el problema de las desigualdades en el acceso a la salud. Claro. Vos me decís, ¿es difícil que la gente que de menos recursos acceda a la vacuna? Es difícil. Ahora, también es difícil que acceda Al anticuerpo al monoclonal. tratamiento oncológico más elemental. Total. Gracias, Doc. Un placer verte. Queda 1 minuto. Es Angulo y el payaso Marulito. Bueno, el payaso Marulito se transformó en uno de los grandes candidatos de esta elección justamente porque quiere ir como payaso. ¿Cuál es el problema? Sí, claro. La justicia le dijo no a la boleta. ¿Por qué? No por ser payaso. El partido por el que va Marulito, que es el Partido Renovador Federal en la Ciudad de Buenos Aires, presentó menos candidatos de lo que la ley establece. En la ciudad se reeligen No encontraron 30, gente. 30 legisladores y tiene que ir 30 titulares y 10 suplentes. Presentaron 14. Entonces la justicia dijo, no, ¿qué es lo que dicen desde el partido? No, tenemos los candidatos. ¿Cómo es la No gracia tenía de Marulito? A ver, familiares, escuchémoslo un segundo. ¡Acuérdense de votar al payaso Manolito a la legislatura! ¡Hola, chicos! Los chicos no votan. ¿Por qué va como payaso? Porque en el partido dicen, los políticos son los payasos, queremos mostrarnos en ellos con nosotros. No te Pero no hacen bien las consiguió. vacaciones. No te hacen bien las vacaciones. Te lo digo en Anda, serio. tomate- No te hacen tómatela, bien las tómatela vacaciones. esta